Leyendas y tradiciones circundan entre los saberes históricos de Coyoacán, barrio de mitos y de historia trágica llena de horror y victoria. Silencios melancólicos ha inspirado este prodigioso lugar, espacio abierto al tiempo en donde el pasar de la historia se percibe al andar por las hermosas calles que conservan el murmullo de voces prehispánicas, coloniales y modernistas. Síntesis que describe el devenir sociohistórico y cultural de México. El esplendor de Coyoacán es profundamente ancestral. Su origen se remonta a la aparición de los antiguos constructores de Huihuilco, quienes por la inmolación caprichosa de un volcán deciden asentarse en estas prodigiosas tierras de Coyohuacán, compartiendo tiempo y espacio con otros emigrantes que de muy lejos habían empezado su peregrinar y quienes, eclipsados por las bondades del lugar, deciden habitarlo. El pueblo tepaneca, primer asentamiento humano que convive con los coyotes abundantes de la zona y que da origen al característico nombre del lugar, está representado con un glifo de un coyote a punto de abalanzarse y el cual está marcado en su vientre, figura que simboliza la abstracción cultural de su lenguaje, convirtiéndose en la primer sede administrativa del altiplano. Aquí, diacrónicamente, como en otros lugares del país, se produjo artífices de arte tequiqui, resultado de la aculturación artística entre el continente europeo y americano. Ejemplo de tan singular arte se puede apreciar en los detalles que adornan las jambas de los arcos de la iglesia de San Juan Bautista, edificación que se remonta a 1527, construida en un principio por los dominicos y que dio lugar a una iglesia con mayor dimensión hasta 1560, edificación terminada por la orden religiosa de los franciscanos y que hoy en día se admira como uno de los tantos ejemplos de inigualable arte sacro característicos del virreinato. Al interior de tan majestuosa obra se puede apreciar la Capilla del Rosario, ejemplo de exquisito artífice barroco del siglo XVIII que resguarda pinturas del mismo siglo y una imagen del Santísimo. Las características propias de la arquitectura virreinal se pueden apreciar en la Capilla de Indios, creación histórica de redención religiosa para los nuevos americanos convertidos a la fe cristiana. Esta singular capilla es característica de las iglesias del siglo XVI, que demuestra la intención de los españoles por adoctrinar bajo la misma concepción divina. Construcciones que albergan mitos y escenas nostálgicas de clamor histórico, las podremos encontrar en tan especial pueblo de Coyoacán, como la afamada casa de Hernán Cortés. Según los mitos infundados que dominan el imaginario sociohistórico del lugar, esta existe todavía y es la que alberga las oficinas del municipio gubernamental de la localidad. Sin embargo, la historia está alejada de la creencia popular y de los insostenibles saberes cotidianos. La casa que hoy en día podemos apreciar corresponde a una obra del siglo XVIII, construida en solicitud de la familia Tornería. El valor de dicho inmueble reside en las diferentes expresiones culturales y sociohistóricas que ahí se reúnen, como lo son los murales de Diego Rosales, que se encuentra al interior de la capilla de la casa, obra que representa el dolor y sacrificio del tormento de Cuauhtémoc. Además, la sala de Cabildo alberga el trabajo de Aurora Reyes, quien de manera artística detiene el tiempo para representar con su mural el encuentro, la vida de los tepanecas y lo glorioso que pudo haber sido los tiempos prehispánicos. Dentro de estos detalles históricos, sobresalen también el escudo de armas que se le otorgó el 24 de julio de 1561 a la villa de Coyoacán por disposición del entonces rey de España, Felipe II. En la parte inferior del emblema existen dos saetas que se le atribuyen a los tepanecas, suposición que hace pensar en un sincretismo simbólico utilizado constantemente por los esclavizados para darle una referencia cultural propia. La iglesia de la Conchita, maravillosa iglesia que fue administrada por los franciscanos en 1524, o como el templo de San Diego del siglo XVII y el monasterio de Churubusco del siglo XVI, construcciones de la Orden de los Dominicos, son parte de las obras arquitectónicas que albergan arte sacro y que dan al pueblo de Coyoacán una singular belleza de profunda religiosidad. La influencia arquitectónica
se percibe al pasear por las calles importantes de Coyoacán. Es indispensable andar por la calle de Francisco Sosa, paseo obligado para apreciar los primeros trazos que dieron forma y estilo a las primeras calles de origen y concepción europea. Entre las viviendas que destacan por su estilo arquitectónico y vivencias históricas en tan afamado barrio, sobresalen la Casa de Ordaz, construida en el siglo XVI, con su notable influencia árabe que sucumbió en Europa, conocido como Ajaraca. La vivienda del conquistador Pedro de Alvarado, que como dato curioso jamás habitó, muestra las influencias arquitectónicas del siglo XVIII. La Casa de la Colorada o de la Malinche, que según se cuenta, aquí asesinó el conquistador español a su legítima esposa, Catalina Juárez Maicaida, y tiempo más tarde la habitará su amante de sangre natural y con una inteligencia extraordinaria, la Malinche, quien ofreció parte de su vida a Hernán Cortés. Entre las construcciones del último siglo se puede apreciar Panzacola, ejemplo notable de las edificaciones afrancesadas del Porfiriato, en donde la simetría arquitectónica juega una importancia ornamental que se aprecia con su pórtico y su original mezcla de color que la hace única. Dentro de la misma época se puede distinguir una muestra de tan importante periodo como lo es el inigualable kiosco que adorna el Jardín Hidalgo, emblema festivo y emancipador del centenario independentista. La estructura ornamental diseñada con el estilo Art Nouveau de la época luce la excentricidad artística de su creador. Sus formas caprichosas que dan vida y movimiento a la obra en su conjunto armoniza con el colorido domo que ostenta el águila porfirista, lustre brillante de poder y gloria que significa parte de la ideología positivista de orden y progreso, pensamiento filosófico seguido a ultranza por el entonces presidente don Porfirio Díaz. Algunos de los afamados artistas del siglo XX que dejaron huella en la vida intelectual de México, tales como Frida Kahlo, Salvador Novo y León Trotsky, entre otros, residieron en esta zona sur de la ciudad y sin proponérselo, le dieron un toque de vida más activo, glorioso y de crítica constante que se compaginó geográficamente con la Universidad Nacional Autónoma de México, inaugurada en el año de 1954. Esta construcción realizada por los arquitectos Mario Pani y Enrique del Moral, quienes lograron materializar la realidad de una utopía que fue la más avanzada de su tiempo, se convirtió en la universidad más importante de Latinoamérica, espacio universitario donde se han realizado un trabajo monumental de trazos y figuras que dan vida y movimiento a la producción artística de Orozco, Diego Rivera, Francisco Eppens y José Chávez Morado, quienes con imaginación brillante escenifican momentos, símbolos e imágenes oníricas del ideario sociocultural de México. Afortunadamente, el barrio de Coyoacán atrae a miles de paseantes de todas las edades y de diferentes partes del país y del mundo que en búsqueda de libros o tertulias con aroma de café se dan cita en tan afamado lugar, el cual abre sus puertas para todo aquel que quiere estar en contacto con la historia del Coyoacán trágico y victorioso, el Coyoacán de grandeza intelectual y original, o el Coyoacán de inigualable vida bohemia.